Buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que me vean. Soy Ignacio Loranca, soy guionista, escritor de cómics desde el año 96 y mando un saludo a todos los amigos de Multiversos NG. Ignacio Loranca, también conocido como Super Nacho o Nacho para los Nacho cuates. Man. Nacho Man, Nacho Man. Bueno, Nacho, platícanos cómo empezaste en este mundo de los cómics. ¿Qué te llamó la atención? Pues yo era como todo el mundo, primero como lector. Soy de la generación, sí, de los llamados huérfanos de Novaro. Cuando mi papá nos compraba cuentos, que así les decíamos en aquella época, de Novaro. Y pues desde ahí me empezaron a gustar siempre. ¿Qué leías? ¿Cuáles eran tus títulos? Pues básicamente, como te decía, era mucho Novaro. Pues es que era de todo. Pero Novaro tenía de todo, la pequeña Lulú, Ricky Ricón, Gasparín, los patos famosos, que había como 20 títulos de Walt Disney, y obviamente pues los superhéroes, ¿no? Superman y Batman, que era como que lo que más publicaba Novaro. Y en esa época, bueno, también veía mucho los dibujos animados, las caricaturas, y yo me acuerdo que estaba viendo mucho El Hombre Araña, y entonces mi papá nos decía, saliendo del trabajo voy por revistas, voy por cuentos, ¿cuál quieren que les traiga? Y yo le dije, tráeme uno del Hombre Araña. Yo ni sabía que existían, pero como salían en la tele y había los otros, para mí era natural que existiera el cómic del Hombre Araña, y sí, me trajo uno que era de la época de Max División Historietas, y pues me encantaba mi cómic del Hombre Araña. No sabía yo ni leer, pero pues veía los muñequitos y me encantaba y los dibujaba y todo eso. Digo, no, para no alargarme, ya después en la adolescencia empecé a hacer una colección en forma, y también trataba de dibujar. De hecho, no soy mal dibujante, tengo el talento, pero lo que no tengo es la disciplina. Y disciplina sin talento sin disciplina, pues no sirve para nada. Y empecé a escribir a los 16, 17 años, y descubrí que me gustaba más escribir que dibujar, porque dibujar es muy lento y, repito, requiere mucha disciplina. Por eso los dibujantes tienen todo mi respeto y mi admiración. Ellos sí tienen la disciplina. Y entonces más bien me dediqué a escribir. Empecé a escribir prosa porque yo vivía en la ciudad de Cancún. Estoy hablando de mediados de los 80s, y pues no había internet. Cancún era una ciudad muy chica, creo que no éramos ni 30,000 habitantes en esa época. Había creo que 2 o 3 librerías, no había manuales para escribir guiones, no había nadie que me enseñara. Entonces, no sé, a mí me pareció por instinto. Veía yo los guiones de teatro, porque bueno, libros de teatro siempre llegan, y entonces pues yo empecé a dividir, a ver, por páginas, y empecé a desarrollar mi técnica de guión, que no inventé el hilo negro, porque luego descubrí que pues sí hacían mucho esos. Ya el brinco ya te lo doy a los años 90, que es cuando empiezo a publicar en Repeticiones Gráficas, una revista que se llamaba Amigo Maestro, que era una revista de corte educativo y pedagógico para niños. Yo la escribía toda, escribía los artículos, pero ahí metíamos también historietas, metíamos cómics. Ahí metíamos un personajito que se llamaba Saltapatrás, que era un niño que viajaba por el tiempo, y lo ilustraba Alberto el Negro Hinojosa. Hola, ardillita. Él la ilustraba, y entonces ahí brinqué a Egea, en la revista Chis.tv, que duró muy poco, y de ahí en Edito Póster, que es donde me fogué yo creo que más tiempo. Empecé haciendo guiones para sexys, divertidas y abusadas, y para chicas trabajadoras, o sea, guiones cochinones, pero pues se vendía bien. Yo ya fueron los últimos años, yo creo que hubo industria de la historieta en ¿Y si le ponían los créditos? Sí, ponían los créditos. De hecho me preguntaron si no quería usar seudónimo, pero pues como yo no era conocido ni nadie, pues yo ya quería que mi nombre reluciera, y mira, no me avergüenzo. La verdad es que eran historias, de hecho incluso hasta sí tratamos de hacer algo educativo. Eran profundas. No profundas, pero tratamos de darle algo a la gente, y en una hicimos una con mensaje para el uso del condón, en otra fue una adaptación de Lisístrata de Aristófanes, que pues es una obra de teatro muy picarona. Entonces pues nomás nosotros le decimos más picarona todavía, y entonces tratamos de darle a la gente pues sí un poquito más, y porque finalmente es un trabajo muy honesto. El lector que busca
esas revistas, pues va a encontrar lo que busca, no se le engañaba de ninguna manera, ¿no? Y bueno, ahí empieza a conocer gente, después empieza a darse el boom del manga en México, que yo no soy tan fan del manga, pero bueno, pues es lo que había. Empecé a publicar, el señor Flores, que era el editor, Arnulfo Flores, pues empezaba a dar a querer publicar otras cosas aparte de las eróticas, y entonces en una revista que se llamaba la saga creo que nada más, o la saga Shonen o Shoujo, siempre confundo los términos. Ahí me empezó a publicar mi cómic, que era Academia Estelar. También eras guionista nada más. Ahí era guionista, pero esa sí fue creación mía. Para esto ya habían pasado como 3 años que llevaba yo publicando. Esto le digo siempre a la gente que preguntaba que cómo entrar al medio y todo, pues primero tienes que ser maquila. Ajá. Muchos quieren empezar con su proyecto, que es lo más maravilloso del mundo, pero cuando no es conocido nadie te va a comprar tu proyecto, nadie te lo va a publicar, tienes que irte fogueando. Y la verdad lo agradezco mucho eso, porque fue una escuela, de alguna manera. Academia Estelar era un cómic de ciencia ficción de una universidad en el futuro, donde los protagonistas estudian para ser exploradores, pero ahí sí traté de meterle tramas ya más complicadas. De hecho tenía asesores científicos, una amiga que era bióloga y un amigo que era físico, y me revisaban los guiones y me decían, hay que jalar eso. Bueno, pues es la parte de ficción, pero había partes que sí me ayudaban. Después se publicó, bueno, la dibujaba Juan Carlos Hernández, conocido en las redes como Ángel Petka, que es muy buen amigo mío, lo quiero mucho, es mi hermanito, y tratamos de seguir en otros proyectos. Después también hicimos colaboraciones en Dibujarte y en la revista Conexión Manga. Después pues llegaron los años 2000, se acaba la industria como tal en México. Pero ahí me gustaría hacer una pausa para preguntarte si ¿recuerdas quiénes eran los dibujantes con los que colaboraste? Bueno, estaba Mono, estaba Cócoro, creo que le decían. Estaba se me fueron los nombres ahorita. Pero la verdad es que había muchos dibujantes. Con Juan Carlos Hernández, el mismo Alberto Hinojosa también seguimos trabajando. ¿Tú no elegías el dibujante? No, yo no elegí el dibujante. Llegaba a sugerir. Para la adaptación de Lisístrata, que de hecho nada más que la adaptamos en la época de las cavernas, esa la hizo Mono. Ahí sí pedí que fuera él, porque él era el dibujante estrella en esa época. Romy Villamil también estaba ahí. Adalisa Zárate, que ya mencionamos, aunque con Adalisa creo que sí nunca trabajé nada. Después entró Gaby Maya, pero ahí yo ya me había salido en esa época con esos dibujantes. Pero yo ya había trabajado, repito, con Alberto, con Juan Carlos Hernández, y pues después iría a trabajar con Chuy, con Jesús Jiménez Rubí, aunque él no trabajé ahí, fue en Egea, que repito, hicimos una revista que se llamaba Chiste D, que era como una versión autóctona del MAD, e hicimos una parodia muy divertida del mundo de Big Man, donde le preguntaban a Big Man cómo se hacían las tranzas políticas, ¿no? Y entonces ya Big Man decía, así como en el programa, ¿no? Niños, vigilen pero al revés, vigilen que no hay adultos metiches y todo, ¿no? Necesitan primero unas palancas, una rata, y sacaban al y todo eso, ¿no? La verdad nos quedó muy divertida. Chuy es un gran dibujante, es maravilloso. La verdad es que he trabajado con muy buenos artistas. Y bueno, y pues ya regresando a los 2000, nos platicabas que ya cuando se acababa la industria. Pues ahí yo me retiré una temporada, me dediqué a acabar mi carrera, me dediqué a la docencia. La verdad es que dejé el medio una temporada. De eso como que sí me arrepiento. ¿De qué fue tu carrera? Un poco, licenciado en filosofía. Y bueno, y en ese periodo también hice mi maestría, que fue en comunicación. Y precisamente yo creo que por la comunicación empezó a entrar otra vez el gusano de la historieta. Y entonces puse una convocatoria para hacer una adaptación autóctona de un libro que me gusta mucho, que también hay película, que se llama Brewster Millions,
Los millones de Brewster, que la película que se conoce como El Gastadólares. La novela es dominio público ya, entonces dije, pues ya puedo hacer mi versión. Entonces puse una convocatoria y ahí acudió David Carrillo, hicimos el primer número, está terminado, se imprimió y se presentó en la Comic Con de Nueva York, un avance. ¿Lo hicieron en inglés entonces? Sí, lo hicimos en inglés, pero desafortunadamente no se le ha podido dar continuidad a ese proyecto y espero poderlo continuar. Y entonces había un concurso para manga, y entonces también tenía ya la idea de mi otro cómic, que pues es el que estoy manejando ahorita, el de Fiction Boy y Scientific Girl. Perdonen que haya estado esté en inglés, me han criticado mucho, aunque de hecho más bien está en Spanglish, porque se llama Las Aventuras de Fiction Boy y Scientific Girl. Se hizo así, ¿por qué? Porque como estaba contratos con una editorial de Estados Unidos, pues la idea es que se iba a publicar primero allá. De hecho se publicó primero en Puerto Rico, ahí se publicó primero el cómic, y curiosamente no tengo ejemplar. Bueno, era un concurso de manga. Y de tus otros ejemplares, perdón, también de cuando trabajaste como guionista en las otras editoriales en los 90s, ¿sí conservas ejemplares? Sí, ¿Te los daba la Sí, me los daba editorial? la editorial, sobre todo en Editoposter. El señor Arnulfo Flores era muy generoso. Y te daba de todo. O sea, te veía, y si había impresiones nuevas, aunque no hubieras colaborado, te daba, porque era como un padre orgulloso, ¿no? Dice, mire, señor Loranca, ya salió la revista, y todo me lleves, y te daba 2 o 3. Una vez me dio un calendario muy feo, pero no tuve corazón para rechazárselo. Y sí, un gran señor. Y bueno, pues salió un concurso para editorial Norma, creo que era Norma, para publicar manga, era internacional. Entonces puse un anuncio que soltaba dibujante, y pues se animó Selene Cordero, que ya nos conocíamos de alguna manera, al menos en línea. Y entonces fue muy curioso porque le mandé el guión, y ella no es de esas dibujantes que te va mandando, te va enseñando cada que acaba una página o dos, ¿no? Pasó como que mucho tiempo, ya se vencía la fecha, y dije, no, pues yo creo que no lo ha hecho, no le entró, y de repente me manda 30 páginas de golpe, Ya ¿no? lo tenía todo listo. Sí, lo tenía todo listo. Ella trabaja así, ya me costó un poquito al principio. Le puedo dar el guión y no me preocupo. Pueden pasar semanas, pero yo sé que lo está trabajando, y así es, en efecto, ¿no? Entonces hicimos, no voy a decir que perdimos, simplemente no ganamos el concurso. No fue seleccionado. No fue seleccionado, pero pues nos quedó el gusanito, y dije, bueno, yo nunca he autopublicado, así que me lanzo. Bueno, no es cierto, y es que había yo autopublicado mi libro, que no es cómic, de La Muerte Chiquita, que es un libro ilustrado. Es una historia muy larga y muy triste. Nada más les diré que como 15 años después fue que decidí liberar el libro. Y dije, bueno, junté un dinerito, y dije, bueno, voy a imprimirlo. Y antes de mandarlo a imprimir se me ocurrió una idea. Dije, bueno, voy a hacer una preventa, y pues lo que se venda antes, pues ya con eso me ahorro un varo. Y me encantó que se pagó sola. Se pagó solo, o sea, la primera edición ya no tuve que invertir de mi dinero que había ahorrado, ¿no? A todo el mundo quería el libro, ya tenía cierta fama porque se había liberado en la red. De hecho sigue en la red, la gente lo puede ver y buscar en la red. Y entonces ya con eso me animé a publicar Fiction Boy y Scientific Girl con Selene Cordero. Llevamos ya 2 tomos, ya deberíamos haber terminado el tercero, pero se nos atravesó otro concurso, pero de novela gráfica, y ahí un requisito era que fuera algo que no se hubiera publicado. Entonces yo tenía mi otra historia de Pablo y el Correo del Zar, con la que yo ya había ganado un premio hace unos años. La idea es que se iba a hacer una película, pero nunca se hizo por cuestiones de presupuesto. Es una película muy cara, sería muy cara si la hicieran. Y pues como ya vencieron los derechos y todo eso, y pues nunca se ha visto, dije, bueno, pues vamos a hacer la novela gráfica. Entonces la hice con Selene. Tampoco volvimos a ganar, pero pues como pedían 20, 30 páginas, pues ya estaba muy avanzado el proyecto como para dejarlo. Entonces este último año pues más bien nos dedicamos a acabar esta novela gráfica, que pues ya se estrena el próximo mes en el evento Multiversos. Y ahorita pues Selene está descansando porque lo tiene bien merecido, pero yo creo que en un mes ya vamos a seguir con el tomo 3 de Fiction Boy.
Y cuéntanos un poco de Pablo y el Correo del Zar, ¿de qué trata la novela gráfica? Bueno, es una obra, híjole, que te la voy a spoilear. Bueno, una sinopsis para... Una sinopsis muy breve, es una historia ambientada en la Revolución Mexicana. Es un niño que se llama Pablo, que tiene 11 años, que tiene que viajar con su abuelo un recorrido un poco largo en tren, y entonces para pasar el tiempo, el abuelo compra a Miguel Strogoff de Julio Verne, el Correo del Zar, que pues es una aventura de un personaje que tiene que entregarle un mensaje al hermano del zar. Tiene que recorrer medio Rusia, de Moscú a Irkutsk, que creo que es como luego lo subtitulan la novela. Entonces la van leyendo en el camino. Pero, y entonces hay un joven que se les acerca y dice, es que estoy oyendo lo que le cuenta, yo también conozco a Julio Verne, pero ese libro no lo conocía. Pues ya se va con ellos. Y entonces hay un accidente, bueno, no un accidente, hay un descarrilamiento, revolucionarios descarrilan el tren, y entonces en el desastre Pablo se pone a buscar a su abuelo y encuentra a Beto, que es este muchacho que se despegó, y entonces él le da un sobre, le dice, es que le estoy llevando este mensaje a Pancho Villa, parece que está atravesado, está agonizando, y dice, llévaselo, no dejes que los federales lo encuentren. Entonces al poquito se encuentra el abuelo, y entonces el abuelo y el niño tienen que huir. Ajá. Y van a tener muchas aventuras donde pues van a buscar entregarle. Sí, porque ya luego no se escucha bien. Ya ni lo vi. Ajá. Entonces pues van a tener varias aventuras en este viaje, en esta odisea de ir a entregar, y pues cada que van descansando pues continúan leyendo la novela de Julio Verne, y entonces se va dando un paralelismo entre que Pablo también se vuelve un mensajero, tiene que entregarle su mensaje a Pancho Villa, mientras Miguel Strogoff tiene que entregar su mensaje. Así que puedo decir que es una obra escrita a dos manos, porque hay fragmentos que son de la novela de Julio Verne, así que no la escribí yo solo, me ayudó Julio Verne a escribir esta historia. Como dice mucho el maestro Frica, la limón. Ándale, a la limón ahí, vamos. Sí, qué bueno que me dices, porque todavía no acabamos de maquetearlo, le voy a poner su crédito a Julio Verne. Sí. Bueno, pues lo tendremos listo para el 8 y 9 de noviembre, como bien lo dijiste, en el Encuentro Multiversos, en el Museo Yanqui, en este 2025. Y Nacho, también quería preguntarte, tú tienes también ya trabajo como traductor de cómics, ¿no? Ya tienes mucha trayectoria en eso. Pues ya más de 10 años, no sé si decir que tenga mucha, porque una cosa es el tiempo y otra que no me han dado tanto. ¿Pero qué títulos te ha tocado? Pues mira, empecé muy afortunado con el pie derecho. Empecé con Star Wars, los primeros cómics que publicó Panini los traduje yo. Y después The Shadow, la sombra, Assassin's Creed y Angry Birds, entre otros títulos. Y pues tiene ya que un par de años que Panini adquirió la licencia de Marvel. Traduje también los primeros de Spider-Man que publicó Panini. Y también me ha tocado, he estado de titular más bien de Venom, y también pero he traducido algo también de Hawkeye, más de Moon Knight también me ha tocado traducir algo, y alguna que otra, un especial del deslizador de plata, también para la mole, números sueltos, así me ha aventado, pero realmente no ha sido un trabajo muy bollante, muy interesante, muy divertido, darle voz a estos personajes y que te lea, para que te lea pues ahora sí que el público mexicano, el lector mexicano. He aprendido mucho. Esa era la siguiente pregunta. ¿Qué has aprendido al traducir los guiones o las historias a cuando eras un lector normal, por así decirlo, que nada más pues querías leer por disfrute? ¿Te das cuenta de algunos detalles? Hay cosas que tú dices cuando relees clásicos y ahora los lees con esta nueva experiencia, ¿los entiendes diferente? Sí, fíjate, lo primero que aprendí creo que es a respetar a los traductores anteriores, porque uno los lee y dice, yo podría hacerlo mejor, pero te vas dando cuenta que el dicho italiano de traduttore, que el traductor es un traidor, pues es muy cierto. ¿Por qué? Porque uno al pensar
pues sí piensas en tu idioma, tienes una idiosincrasia, tienes una manera de ver la vida y sí está muy determinada por el idioma y no nos damos cuenta. Entonces cuando traduces otro idioma, te das cuenta que hay cosas que o no tienen sentido en tu idioma, o si hay algún chiste, pierde el chiste al traducirlo. Entonces sí tienes que inventar, tienes que componer, hay que evitarlo al máximo, evito eso al máximo, trato de ser lo más literal posible, y entre paréntesis y entre comillas, porque también mucha literalidad hace que los personajes pues suenen muy mecánicos, entonces hay que hacer que suenen natural, entonces hay que usar ciertas muletillas que usamos en nuestro idioma, repito, a veces adaptar chistes, a veces hasta cambiarlos. Precisamente cuando estaba traduciendo The Shadow me pasó algo muy, muy chistoso. Había una frase, ya no me acuerdo qué decía, algo del cemento, no sé qué, y la verdad no entendía qué decía, entonces pues, primero me puse a averiguar, pregunté a otros amigos traductores, Alfredo Villegas, que yo creo que es el mejor traductor que hay en México, y a otros traductores les preguntaba, oye, esta expresión, y no me supieron dar con ella, y bueno, pues me puse a buscar en Google, y entonces encuentro una página, y dice, hay frases de la literatura pulp, dice, que se utilizan, por ejemplo, en el cómic de The Shadow viene esta frase, y era la misma, y era el mismo cómic, pero no decía qué significaba. Entonces tuve que, ahí sí ya de plano, tras agotar todo, pues tuve que inventar, ¿no? Y pues dije, bueno, como literatura pulp, años 30, 40, pues creo que le puse, la pagarán rufianes o bellacos, algo así le puse, ¿no? Que también quedara con congruencia con el contexto, ¿no? Exacto, porque hay frases que, por ejemplo, en Star Wars no podía yo traducir. Aunque también es divertido porque me tocó traducir la adaptación de episodio 4, la segunda adaptación, porque la primera fue de Howard Chaykin y la segunda creo que fue de Simonson, igual me estoy equivocando. Y entonces ya se había estrenado para esto la película de Rogue One, que si se acuerdan al final entregan personalmente el mensaje. Y entonces al traducir el cómic encontré ya un error de continuidad, porque decía que habían interceptado una transmisión del mensaje. Si ven la película eso dice, y no hay ni una transmisión si ven Rogue One. El mensaje se entrega como en un disquete. Entonces ya ahí sí jugué y puse que habían interceptado y les habían quitado el mensaje. A ver si alguien se da cuenta, ¿no? Para arreglarle la continuidad a George Lucas, modestia aparte. Cosas que luego no nos damos cuenta, pero que precisamente hay gente que sí es muy meticulosa. Y te apuesto que no me habría dado cuenta si no me pongo a traducirlo, porque al traducirlo pues tienes que leer con mucho detalle, con mucha calma, ir traduciendo para que, repito, tenga sentido. Y entonces creo que al momento de traducirlo fue que me di cuenta y dije, es que aquí habla de una transmisión, y ya según la última película no fue una transmisión, le entregan en disquete los planos de la Estrella de la Muerte. Entonces son cositas ahí como que, bueno, ahí metí un poquito de mi cuchara y habrá quien no me lo perdone, pero repito, es que no puede ser tan literal, simple y llanamente, ¿no? Por lo que te decía, hay cuestiones que son ideológicas, que son totalmente tradicionales, ¿no? Ahora sí que usos y costumbres. Y ya como guionista, el traducir otras historias de tantos títulos, más aparte tu trayectoria como lector de tantos títulos y de tu carrera como filósofo, que lo leíste también mucho, todo eso te nutrió como escritor, como guionista. Definitivamente. ¿Sientes que hayas tenido como una influencia mayor de alguno de estos autores o títulos que hayas leído en toda tu trayectoria? A ver, autores, bueno, es que depende, porque mira, hay autores de cómics, por ejemplo, yo creo que mis mayores influencias fueron Chris Claremont, cuando escribía X-Men, porque él básicamente pues, es un cómic coral, no hay un protagonista en X-Men, entonces te cuenta que una historia de Cíclope y una de Kitty Pryde y otra de Wolverine, y luego interactúan y se van entrelazando, entonces como que ya aprendí a leerlo, cómo llevar varias voces a la vez. Neil Gaiman, definitivamente, cuando leí Sandman por primera vez, me voló la cabeza. Yo creo que ahí fue que se me abrió más la mente a todas las posibilidades que tiene el cómic como medio, ¿no? Porque sí, lo reconozco, antes yo solo leía superhéroes, estoy hablando de cuando tenía entre 18 y tal vez 22, 23 años, ¿no? Entonces cuando leí Sandman, wow, me vuela la cabeza.
un poco Alan Moore. Actualmente me gusta mucho Chip Zdarsky, yo creo que es un gran escritor que conoce muy bien a los personajes de Marvel, lo que ha hecho me ha gustado mucho. Eso en cuanto a autores de cómic. En cuanto a lo que he leído, bueno, es que también podemos hablar de literatura o de divulgación como tal. Como filósofo, bueno, aquí fuera de cámaras, pues te decía que yo era aristotélico, pero también me considero sartreano, me gusta mucho Jean-Paul Sartre, me gusta mucho Bertrand Russell. Ajá, son grandes pensadores que además tienen libros tanto bien complejos, pero también tienen libros bien sencillos para todo público. Descartes escribía padrísimo, es muy fácil de entender el discurso del método. Nunca se metan con Kant y Hegel, esos sí son para adultos. Cuando sea grande los leeré, trataré de leerlos otra vez, a ver si ahora sí les entiendo al 100, cosa que dudo mucho. Y bueno, pues en literatura, pues desde chavito el mismo Julio Verne, por algo en Pablo del Correo del Zar, obviamente también Emilio Salgari, aunque ya después de grande no me gustó ya tanto, lo sentí muy vacuo. Obviamente Stephen King que es bien idiosincrático, me parece que es un excelente escritor, lo critican mucho por ser bestseller, pero eso no debería ser obstáculo. Vamos, en su época Shakespeare y Cervantes fueron bestsellers, de alguna manera, y creo que hasta Molière también. Entonces, Stephen King, yo creo que en unos 50 años, cuando alguien quiera saber cómo pensaba el gringo promedio, el norteño, van a tener que leer Stephen King, porque es totalmente idiosincrático. Más allá de la trama de terror, sino cómo refleja una sociedad. De hecho, creo que sus mejores obras son las que no son de terror. Ajá, El Cuerpo, que se hizo la película Stand By Me, que es una adaptación muy buena, es maravilloso. La Milla Verde, bueno, Shawshank Redemption, que no son de terror, son maravillosas novelas. Bueno, y ya en el terror, El Cementerio de Mascotas, bueno, y Cuyo cuando te habla que el desayuno y el cereal y todo, digo, ese es el gringo, estás viendo a la familia gringo promedio desayunando. Es muy buen escritor, digan lo que digan, ¿no? Y de todas estas influencias, ¿las podemos ver reflejadas en tus historias? Pues mira, no sé, probablemente ¿O no lo has analizado? No lo he analizado, porque yo cuando escribo me siento porque lo que me interesa es contarte una historia. Si no me gusta una frase o una descripción, la cambio. No pienso, quiero escribir como tal autor o tal escritor. Seguro que tengo toda la influencia. De hecho, fíjate, me gusta también mucho Víctor Hugo. Y no tiene mucho que leí Los Miserables. Y cuando estaba leyendo Los Miserables me di cuenta de algo, que Víctor Hugo fue una gran influencia de Stephen King. ¿Por qué? Porque los dos son bien chismosos. Ajá. Stephen King, en el libro de It, hay una parte como de 3 páginas que va un cartero, que va caminando y te cuenta la historia del cartero, y como 3 páginas, y al final entrega la carta y se va, y ya no vuelves a ver al cartero ni a saber nada de él. Ajá. Y eso hace también Víctor Hugo en Los Miserables. Ajá. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene influencias de todo el mundo, ¿no? Inventar el hilo negro está cañón. Yo creo que la autenticidad ya no es en buscar un estilo, sino en que lo que cuentas salga de ti, realmente, ¿no? Si tiene influencia, o si alguien me dice, pues le copiaste a Stephen King o le copiaste a Neil Gaiman, pues gracias, qué chido, ¿no? Qué padre, son mi escuela. De alguna manera, le copiaste a Chris Claremont, le copiaste a Stan Lee. Ajá. Pues es mi escuela, finalmente, ¿no? Y uno no puede negar a sus maestros. Si desarrolla una voz propia, pues qué padre, ¿no? Eso ya es ganancia. Más que ser recordado por el estilo, yo quiero que la gente disfrute por las historias. Y de esas historias, Scientific Girl y Fiction Boy. Y Fiction Boy. El niño ficción y la niña científica. ¿Qué te motivaron? ¿En qué te inspiraste para hacer estas Fíjate historias? que yo me inspiré en 2 cosas. En la serie Los Años Maravillosos, de hecho yo siempre la anuncio que es como Los Años Maravillosos, pero con ciencia ficción. Y en mi vida personal. Ajá. En cierta manera puedo decir que es un cómic autobiográfico. Claro, no porque yo haya viajado a la luna, ni peleado contra las momias de Guanajuato, viajado por el tiempo. Pero te la pasas en la luna y has peleado otro tipo de zombies ahí con sus... Más que nada porque como, repito,
quise hacer algo tipo Los Años Maravillosos, y para mí Los Años Maravillosos fueron la década de los 80s. Entonces ahí yo traté en este cómic pues de contar la historia de mi primer amor, y pues cosas que vas experimentando por primera vez, la capacidad de asombro. Eso es lo auténtico del cómic, no las aventuras en sí, pero sí lo que piensan, lo que dicen, y lo que sienten los personajes. De hecho, no nos platicaste la sinopsis de qué tratan estas historias. Bueno, son Fiction, 2 tomos, ¿no? Bueno, ahorita van 2 tomos. Fiction Boy básicamente son las, repito, memorias de un chavito que le dicen el niño ficción, porque es como que es muy bueno en todo lo que hace. Yo quería hacer originalmente algo así como el Doc Savage o Búcaro Banzai, en versión adolescente, ¿no? Que supiera todo, que pudiera todo. Entonces el Fiction Boy es bueno en todos los deportes. Deporte que practique lo va a dominar. De hecho, en el segundo tomo tienen que ir a pelear contra las momias de Guanajuato y unos gángsters, y entonces está con un luchador y, a ver, enséñame a pelear lucha libre. No, es como, sí, ahorita. Y en media hora aprende y hasta le hace una llave, ¿no? De lo bueno que es el chavito. Es bueno en todos los videojuegos. Pero cuando empecé a desarrollar más la historia, y hacerlo más, te digo, como las memorias, sí quise que más bien la niña, ella fuera una niña genio. Ella es el cerebro, es la que inventa máquinas del tiempo, como te digo, naves espaciales, todo, pero con objetos caseros, porque es una niña genio. Entonces, digamos que ella es el cerebro y él va a ser la fuerza. Entonces como que sí le bajé un poquito a él, y me da gusto porque ya se hizo más creíble el personaje, porque además hay que decirlo, tanto Búcaro Banzai como Doc Savage son muy mamones, son odiosos, y yo no quería que mi personaje cayera en eso. Entonces ya al quitarle la genialidad, pero sí dejarle la habilidad, pues como que se balancea ahí un poco. En el primer tomo es una aventura muy introductoria, infantil prácticamente, viajan a la luna y ayudan a unos helenitas a liberarse. En el segundo van a Guanajuato, porque el tío de uno de los amigos de los personajes es luchador y los invita, y bueno, hay unas momias. Pero ahí sí ya empiezo a meter ya estas subtramas. Yo creo que ahí sí van a encontrar la influencia de Chris Claremont, que empieza a meterle una subtrama al amigo, que es un niño maltratado por su papá, por ejemplo. Es un niño que recibe abuso, que le pega, y empiezo ahí ya a meterle pues ya las cuestiones para darle más tridimensionalidad a los personajes, irle dando una trama, que la idea es que cada tomo se pueda leer individual, porque va a ser una aventura individual, pero pues siempre va a haber el trasfondo de cómo van creciendo los personajes. ¿Y son historias autoconclusivas o tienes pensado acabarlo en algún momento? Sí, tengo pensado acabarlo, ahí sí no voy a decir cómo acaba, pero pues yo espero que salgamos, si todo sale bien, unos 20 tomos. Wow, Llevamos 2. Bueno, el guión del 3 ya está terminado. De hecho, el guión del 3 lo acabé antes de Pablo y el Correo del Zar. Ya se lo había mandado a Selene para que empezara a trabajarlo, pero repito, se nos atravesó lo del concurso, y entonces mejor ahorita lo pusimos en stand-by para hacer esta novela gráfica, que repito, yo creo que en un mes o 2 ya la recontinuamos. ¿Y dónde podemos conseguir tus obras? Pues bueno, básicamente ahorita en eventos como multiversos, ferias de cómics, o pueden contactarme personalmente. Principalmente uso Facebook, que es la red social principal que uso. ¿Y ahí cómo te encontramos? Como Ignacio Loranca o el Nachoman. También tengo una página comercial en Facebook que es Fiestudios o Ignacio Loranca Autor. Entonces mándenme un mensaje y ahí pueden conseguir cualquiera de mis obras. Muy bien, pues algo más que quieras agregar, Nacho. Híjoles, pues es que, bueno, pues que lean cómics. Bueno, y algo muy importante, porque yo pensé que era un debate ya superado, pero me he encontrado que no. Me sigo encontrando con comentarios de que es que los cómics son para niños, o un cómic nunca va a ser mejor que un libro. Amigos, leer Maus de Art Spiegelman o V de Vendetta de Alan Moore son mucho mejores libros que cualquiera de Cuauhtémoc Sánchez, por ejemplo, o que muchos libros. No nos vayamos por la forma, sino por el contenido. Hay obras valiosísimas. Entonces lean cómics, acérquense, es un medio, es literatura. Ese es otro debate, mucha gente dice que no, pero ahorita precisamente por el estudio que estoy haciendo en el doctorado estoy concluyendo que sí, sobre todo apelando a la semiótica.
Pero eso no importa, son etiquetas. La cosa es que va a haber cómics basura, va a haber cómics que son basura, pero también hay cómics de gran calidad que pueden mejorar cualquier obra. Así que lean cómics, es mi mensaje que doy para concluir. Muchas gracias.